estimadas alumnas. Bueno, muy buenos días. ¿Qué será de día cuando reciban esta clase? Hoy es lunes 10 de agosto que estoy estoy grabando esta clase. Mañana ya será martes 11 de agosto cuando la reciban. Así que bueno, les envío todos mis saludos. Como todas las semanas, siempre deseando que cada uno se encuentre de la mejor manera posible. Pidiendo también que todos seamos muy cuidadosos en estos próximos meses, que yo creo que claramente van a ser los más complicados en términos de los contagios que van aumentando en nuestras ciudades, en las ciudades grandes del interior de la Argentina. Así que a ser muy cuidadosos, a tratar de seguir todas las recomendaciones sanitarias y a mantenernos cerca y acompañados como hemos ido aprendiendo en este contexto de pandemia. Bueno, la semana pasada empezamos el análisis de la película Goodbye Lenin. Espero que les haya gustado la película. A mí me parece muy linda. En realidad prácticamente habíamos llegado hasta la escena que tenía como esa carga emocional tan importante. Y que ya prácticamente es hacia el final de la película. Nos está faltando prácticamente hacer como el cierre de la película. Bueno, y una película que por supuesto que se presta para que uno haga otro tipo de revisiones conceptuales. Las últimas escenas que habíamos visto es justamente las escenas en donde, como justo en el momento en que se supone que ya la Lara le está diciendo a Alex, bueno, ya es cuestión de contarle a la mamá la verdad de todo estas cuestiones que han ido inventando de que no ha pasado nada, se ha caído el muro de Berlín, han cambiado totalmente las realidades políticas, pero en ese momento en que están por enunciarles una verdad mucho más significativa que estas noticias, la madre los sorprende a los chicos. Bueno, sorprende a los chicos, nos sorprende a nosotros como espectadores también de la película, pues se nos narra una historia que resignifica todo el pasado. ¿Sí? Nosotros habíamos empezado a hacer también como bueno, charlamos un poco de esa idea de lo que es una revisión vital, lo que es una revisión. Y en algún punto podríamos agregar acá también esta idea de que hay una resignificación. Es decir, acá va a haber también como todo un proceso en todos los personajes, justamente de que cuando se mira para atrás y revisar un poco la historia de vida de cada uno, en ella y a su vez en la decisión que ella está tomando, que es la de contarles a sus hijos la situación en este momento, a partir de que ella ya los percibe adultos, grandes, y por lo tanto en derecho ya de conocer esta historia que tanto les atañe, que tanto los implica, como quien dice. Y entonces narra y entonces solicita algo. Algo interesante que hace también es revisa, pero además pide perdón, que no es un acto menor, la posibilidad, la capacidad para poder solicitar el perdón de los otros. Entonces revisa, pide perdón y al mismo tiempo va a motorizar o va a movilizar en ellos un montón de aspectos de sus propias historias que van a encontrar un nuevo orden, que van a encontrar un nuevo significado, que va a ser realmente esa escenita de jardín compartida, algo que va a dejar una huella profunda en las biografías de nuestros personajes, porque la historia, al cambiar, al ser resignificada, obviamente que también va a impactar en la identidad personal de cada uno de ellos. La semana pasada habíamos hecho como un énfasis en cómo, bueno, eso generó como una experiencia emocional, que va a ser una experiencia emocional
transformadora y como correctiva para todos estos personajes, porque en este mismo proceso de resignificación se están dando ahora las posibilidades o se están dando ahora la pauta, como quien dice, de que haya otro modo de poder entonces verse a sí mismo y de ver esa historia. Y la semana pasada yo usé mucho el concepto también de que a veces duele mucho en esos procesos de revisión si uno no tiene capacidad de ser como bastante indulgente. La indulgencia justamente tiene que ver con esto que es la capacidad de perdonar. Y la capacidad de perdón no solamente es perdonar a otros, sino muchas veces la posibilidad de perdonarse a uno mismo. Es decir, en el caso de Cristian, está justamente también ella atravesando como una cosa muy dolorosa del pedido de perdón, de que ella quizás hasta esté siendo dura con ella misma y que tal vez ella no solamente está pidiéndole el perdón a los hijos, que yo creo que se lo van a otorgar, sino que también está necesitando de poder ser indulgente y comprensiva y perdonarse también a ella misma por las decisiones tomadas en el pasado. Yo les decía que muchas veces lo que puede dificultar entonces ese proceso de revisión vital eran los procesos de idealización. Es decir, el empezar como a convencerse de que si el acto que se realizó en aquel momento hubiese sido distinto, la vida hubiese sido radicalmente diferente. Y cuando yo digo que se idealiza, me refiero a que muchas veces uno como imagina que las cosas hubiesen sido de una naturaleza también poco realista, ¿sí? Esos procesos de idealización son como bastante comunes y pueden estar como en la base tal vez de empezar a hacer una mirada del pasado que nos lleve más a una posición que a veces puede ser como más nostálgica, o sea, como más dolorosa, uy, cómo no hice tal cosa, uy, y que puede llevar también a cuestiones más del orden del resentimiento o del remordimiento con respecto al pasado. Es decir, quedar resentido con algunas cosas o con uno mismo, o quedar con emociones, digamos, no tramitadas. Yo creo que a diferencia de esos aspectos como más negativos, en el caso de la película, se da justamente una posibilidad como bastante más potente en ella de pedir perdón, que es un acto absolutamente valioso, de tener cierta mirada más indulgente para con ella misma y en algún punto de facilitar justamente esas cuestiones que van a ser del orden como de la resignificación. Hay una escenita que a mí me gusta mucho que es que en algún punto yo creo que da las pautas de lo que ella también está haciendo en este momento. Al saberse ella, Cristian, como muy cercana al final de la vida, es como que creo que ella también está interesada y más como ahora impulsada con esto de que los de Occidente están pudiendo entrar en la Alemania del Este, aunque sea un poco confusa para ella toda esa realidad, eso le ha despertado ya la posibilidad entonces de que el padre de estos chicos se reencuentre con ellos. Ella sabe que en algún punto ha tenido mucho que ver con sus decisiones, ese alejamiento que ha habido, pero también creo que sabe perfectamente del enlace amoroso que ese padre podría unir a estos chicos, digamos. Entonces, creo que esa como metáfora también se sintetiza cuando ella en alguna de las escenas dice, bueno, miren, cuando ella la internan de vuelta en un hospital, dice, bueno, ahora ya tienen la pieza desocupada, así que pueden traer a alguien del este, perdón, pueden traer a alguien del oeste. Y creo que en algún punto también es la metáfora de que ella ya está haciendo como toda una serie de movimientos para que el padre pueda volver a ubicarse dentro de esta dinámica familiar y además a ubicarse de un modo tal que la madre lo ha puesto muy en valor. Por eso digo que es una resignificación muy, muy grande la que se está dando. Porque ustedes piensen que históricamente en ese núcleo familiar ella siempre había quitado valía a la figura paterna, había quitado todo tipo de valía, se fue, nos traicionó, se quedó con una mujer, no sé qué, no sé cuál, y ahora no solamente con el pedido de perdón, sino que además hay como toda una cuestión de resituar a ese personaje en una situación de valía y situarse a ella misma en una posición
disvalía, es decir, hizo un acto, tomó una decisión que incidió mucho en la vida de todo ese núcleo familiar. Es un acto que ella misma ahora lo percibe como con falta de coraje, pero al mismo tiempo, insisto en algo, digamos, es decir, un acto que tuvo muchísimo que ver con un momento de enorme temor, de enorme miedo, y que en algún punto va a ser difícil que ella pueda llegar a perdonarse completamente lo realizado, pero en algún punto de eso se trata también las tareas de integridad vital. ¿Qué quiero decir con la integridad vital? Y que cuando uno revisa la vida, lo que pasó, pasó. Es decir, las cosas ya fueron, las cosas dichas ya fueron dichas, las cosas no hechas ya fueron no hechas. Entonces parte del gran desafío psíquico a mayor edad, cuando uno revisa la propia historia de vida, es que la historia que uno ha tenido, las cosas que se hicieron, las cosas que se dijeron, esas cosas no pueden cambiar, no van a cambiar. Eso no se puede modificar. Lo único que se puede hacer es que quien se modifica es uno. Es decir, quien se puede llegar a modificar es el sí mismo. Quien puede llegar a narrar algo de sí de una manera distinta es el yo. Quien puede llegar a hacer una resignificación de esta historia, tanto personal como en este caso una resignificación que va a implicar una transformación para todo el grupo familiar, es ella. No puedo cambiar lo que ya pasó. Nadie puede cambiar el pasado que ha tenido. No nos podemos escindir de él, no podemos negarlo, pero lo que sí se puede hacer muchas veces es justamente llegar a grados de integración y de comprensión de esa historia para una mayor sensación como de entendimiento de lo que es el destino. ¿Sí? Es decir, entender que hay cosas que nos acontecieron y no hubo en su momento posibilidades de que fuesen radicalmente distintas. No estuvieron las condiciones, no se pudo, hubo cuestiones que también restringieron, aun cuando algunas de esas cuestiones hayan sido cuestiones vergonzantes, como podría ser, bueno, tuve miedo, sí, bueno, pero eso es parte de una historia. Bueno, sí, hubo miedo, y ese miedo fue también causante quizás de decisiones que tal vez ahora con el paso del tiempo uno empieza a idealizar o a cómo no hice tal otra cosa, bueno, el destino es que justamente en ese momento, en esa situación, no pude hacer otra cosa que la que se hizo, y mi vida trata como de encontrar un sentido junto con todo eso que ya se vivió. En la película, vamos a avanzar entonces un poquito más. Yo decía, bueno, esa es la escena de es la escena justamente como de esta resignificación y de esta enunciación. Y entonces, bueno, muy amorosamente la chica lo acompaña al muchacho que se ha quedado ahora, bueno, nada, como todo el grupo familiar, como descolocado. Y esa misma noche entonces nuevamente se descompensa la mamá y vuelve entonces a la internación. Una escena que a mí me parece así como muy bien intensa en términos de su dramatismo es cuando la hermana entonces busca desesperadamente esas cartas que sí le han escrito, esas cartas que el padre ha ido enviando y que no han llegado nunca a su destino. Y bueno, y ella está como profundamente emocionada y ella está profundamente dolida, pero bueno, los procesos de resignificación así vital tan intensos, a ver, no todo trauma es destructivo, como quien dice, ¿sí? Es decir, esta es una experiencia que evidentemente va a dejar una huella significativa en la vida de ellos, pero quizás sea una huella que lo que permita posibilita justamente una cuestión como de reestructuración, ¿sí? Entonces hay traumas que son como
reorganizantes. Así como hay traumas que son absolutamente desorganizantes, hay otros traumas que son como reorganizantes. Es como, yo por ahí pienso cuando los traumatólogos, no, esto se está soldando mal, entonces tenemos que romper para que se... Entonces hay traumas que tienen un sentido de reorganización de las cosas. Bueno, yo creo que esto es un poco lo que está atravesando esa dinámica familiar en este momento. Una cuestión traumática, pero de reorganización que probablemente va a incidir mucho también en el futuro de estos chicos. Ahí se ve ya con toda esa angustia, con toda esa cuestión tan difícil de masticar y de elaborar que está transitando. Entonces, bueno, acá viene una parte también muy intensa de la película, porque es entre las cartas han encontrado, nosotros ya vimos la escena en donde ella ha escuchado la voz del padre en esto de la venta de las hamburguesas, o sea que ya saben de la presencia del padre. Pero acá es cuando digo que se vino la resignificación brutal, porque el padre que escuchó ella cuando fue lo de las hamburguesas, todavía es el padre que en su sistema de representaciones es el padre de la traición, es el padre que se ha alejado, es el padre tal como ha venido solamente enunciado por el lenguaje materno. En cambio ahora ya es el padre que parece ser que ha hecho sus movimientos de acercamiento, que ha hecho intentos de conectar con la familia, es el padre que ha quedado en algún punto también traicionado del otro lado de del muro. Por supuesto que acá cuando yo digo la pobre mujer también carga con todas las culpas de su miedo o de la decisión que tomó, pero es lo que salió. También uno podría preguntarse, bueno, y el padre no podría haber regresado y haber asumido y haber intentado. Bueno, es la historia, eso es lo que no puede llegar a cambiar. Lo que está claro es que estos hijos tan amorosamente, la hija no puede, pero sí lo invita al hermano a que si están las direcciones en donde vive el padre y si el deseo de la madre es ver también a su ex marido, bueno, justamente como que lo invitan a poder venir. Bueno, ahí está hospitalizada la madre. En estas escenas es cuando uno ve claramente que va llegando como un punto ya como insostenible también para el muchacho. Todo este cuidado enorme que ha intentado proveer y que se demuestra también en algún punto ya la impotencia también de algunas cosas y de la inevitabilidad también de algunos procesos. Va en la búsqueda del padre, ahí se encuentra con que el cosmonauta de otras épocas ahora es un taxista. Y en esas escenas en donde finalmente llega a la casa del padre, el padre justamente en festejo de su cumpleaños, en el festejo de su cumpleaños, con otra, bueno, con quien ha establecido una historia amorosa y descubriendo dos medios hermanos. Esa escena cuando están todos sentaditos me parece como muy, bueno, muy intensa, emocionalmente muy, muy intensa. Él con sus hermanos que recién está conociendo, viendo, compartiendo este entusiasmo por los videitos de cosmonautas, y cuando llega el padre que no lo puede reconocer. Y en la película lo que me parece interesante es que lo conozco, es uno de los niños, es uno de sus hijitos que dice, él se llama Alex. Y entonces ahí, ¿nos conocemos? Sí, nos conocemos. Bueno, y a la vuelta, bueno, la pregunta también es, bueno, ¿y qué haces acá? Y bueno, y ahí es un poco esto que yo digo que son escenas profundas de resignificación de las cosas. No hay nada del orden del reproche en ese diálogo. A mí me parece que realmente es un diálogo muy, muy, muy amoroso, muy inesperado,
muy tal vez ya no soñado. Tiene que ser una situación muy, muy extraña también para este padre, por supuesto. Es una sensación extraña y al mismo tiempo familiar, que es una cosa que es como una combinatoria contradictoria, digamos. La extrañeza y la familiaridad al mismo tiempo, que ha dado esa pérdida de cotidianidad de tantas cuestiones, pero que al mismo tiempo, digo yo creo que está todo como preparado. Si nosotros tuviésemos una película de cómo continúa esta historia, yo creo que sería una historia en donde justamente la caída del muro sería también la posibilidad de la reconfiguración de esta vida familiar, y estoy como casi seguro de que este personaje empezaría a tener una importante y positiva presencia en las vidas de estos muchachos ya, bueno, entrando en la vida adulta, pero tanto en la vida de Alex como en la vida de la hermana. Estoy como muy seguro de que habría como una cuestión de enlaces muy amorosos. Y ahí es donde me parece que entra en valor también el acto ético de la madre, arriesgado, de poder superar el temor que ella tal vez tenga, de denunciar lo que está enunciando, de aguantar, como quien dice, de poder aguantarse tal vez el reproche que los hijos con toda razón podrían hacerle a ella, o los mismos reproches del ex marido, digamos así, pero la posibilidad de superar ese temor en dirección a lo que ella piensa que ya es efectivamente lo mejor para todos. La emergencia de esta verdad histórica y la resignificación para todos, y tal vez la posibilidad de una reconfiguración en la vida familiar. Aunque el muchacho cosmonauta al principio le ha dicho, no me confunda, yo no soy, él le insiste y le pregunta, y bueno, ¿y cómo se ve desde allá arriba? Y desde allá arriba es hermoso, le cuenta. Desde allá arriba se ve la Tierra, el planeta Tierra, y es hermoso. Pero también se extraña la casa. También uno se siente lejos. Y es un poco la historia de este reencuentro que se está dando. Historia en la que ha habido lejanías, pero lejanías no elegidas. Distanciamientos no escogidos, sino distanciamientos que han sido el producto de las locuras de las culturas y de los modos de organización de los seres humanos, que cuando no es con primacía de lo amoroso, sino con primacía de lo odioso, lamentablemente se generan grietas, se generan distanciamientos, se generan exclusiones, se generan muchas veces cosas muy poco ligadas a la sabiduría. Cuando está por ya presentarse el padre, digamos, en la escena esta del hospital, Lara ya ha tomado una decisión, que es ella la que le enuncia a la madre todo lo que pasó en esos meses en términos de caída del muro de Berlín, que el muro ya no existe. Es decir, es Lara la que ya también toma la decisión así de, como valientemente, ella ya a sus hijos les pudo narrar cierta verdad histórica y de la familia y todo lo demás. Ahora Lara también sabe qué sé yo, creo que es el momento en donde ella percibe que es importante que la madre también pueda entender todas esas como cosas incongruentes de esos últimos tiempos que ella fue viviendo, y que también le pueda dar la resignificación que le va a dar, que es poder entender que todo lo que este hijo hizo también lo hizo en términos del amor. Es decir, que ella también pueda poner en valor lo que ese hijo también estuvo haciendo, hasta con los pepinillos, con no sé qué, con no sé qué, para intentar preservarla y cuidarla a ella, entendiendo que ella tenía esa como postura ideológica que también actuó en algún punto ante sus hijos.
Ahí además, bueno, él por supuesto que sigue en su lógica de que todos tienen que seguir este juego, entonces al padre también le va pidiendo. Y otra escenita que también es como que genera esa sensación de extraña familiaridad es cuando la hija se lo encuentra al padre y el padre tampoco la logra reconocer en un primer intento y la reacción como temerosa que hay también en la hija cuando lo ve el padre y lo reconoce, de no poder todavía ni acercarse ni enunciar palabras ni responder más que con una cosa como muy primaria que tenemos los seres humanos cuando estamos un poco asustados, que es huir, que es el reflejo como de la huida, que es huir lo que nos genera temor. Bueno, de cuántas cosas habrán hablado, de cuántas cosas habrán charlado. Es una escena muy linda. A mí me gusta cuando la mujer dice, ¿estoy bien? ¿Cómo me veo? Porque donde hay amor también ha habido narcisismo, también ha habido interés de ser bien mirado por el otro y de ser sostenido por esa otra mirada. Y él está ahí con flores y es tan breve ese como escena en donde nos las muestran mirándose unos a otros, pero tengo esa como sensación de que un poco como que también a las puertas tal vez de los finales, ella está en un hospital, ella ha tenido una cosa muy grave, es decir, en la puerta de los finales creo que también hay como una invitación a poder llegar a lo realmente nuclear y a lo realmente importante. Y hay una mayor capacidad justamente para poder entender más quizás lo importante y lo esencial en la vida. Yo creo que un poco bueno, está bastante estudiado, digamos, así que cuando uno tiene una percepción clara de que el tiempo que queda es poco, uno pone en el centro de la importancia todo lo que es del orden de la dimensión emocional y además tenemos como una necesidad muy grande de concentrarnos como en energías positivas. Y eso, bueno, está como muy estudiado que en el común de las personas, entonces esa percepción de tiempo finito hace como ese movimiento hacia la centralidad de las emociones y por lo tanto a una apetencia como de vivir emociones positivas con cierta intensidad. Y si bien siempre se lo ha pensado como un atributo, pensado a cuando uno tiene la percepción de un tiempo corto en lo personal, en realidad también es válido, creo yo, cuando uno tiene la percepción de que el tiempo es corto en una relación vincular. Es decir, cuando uno percibe, por poner un ejemplo, alguna amistad con una enfermedad grave o terminal, uno no tiene la sensación de que el tiempo de vida de uno necesariamente sea breve, pero uno sí tiene la sensación de finitud temporal en un enlace. Y entonces eso también es lo que nos lleva a que empiece a ganar una fuerza y una intensidad muy grande todo lo que uno vive en los enlaces emocionales cuando empezamos a tener la percepción de que hay algo que es del orden de lo vincular que va a morir. Y por eso también esos como procesos, los procesos como de duelo que uno empieza como a vivir preanunciadamente con algunos vínculos por cuestiones así, de esas enfermedades que son de cierto transcurrir y de cierto devenir, hace que todo ese proceso también uno lo viva con una intensidad emocional grande. No necesariamente solo emociones negativas, sino por el contrario también una cosa de vincularse con emociones positivas también bastante intensas, que es una de las cosas que uno hace justamente cuando descubre que quedan poco caramelos. Como cuando queda poco caramelo uno los degusta mejor. Entonces, insisto, yo creo que son escenas en donde van dándose como ciertos cierres, como ciertas despedidas, pero que lejos del reproche es donde realmente prima lo amoroso. Y me parece que eso se
sintetiza hermosamente en esa última gran producción cinematográfica que hace el hijo, habiéndolo contratado, como quien dice, al cosmonauta. Lo termina nombrando presidente. Adelanta las fechas necesarias. El amigo que le ha hecho todas las filmaciones. Y entonces es hermosa esa escena en donde están todos en el hospital. Y entonces el mensaje que ha logrado construir. Porque el mensaje que construye el hijo es realmente tan amoroso, tan de invitación a la solidaridad humana, tan de reflexiones sobre lo que es una amplia perspectiva de las cosas y del mundo para no quedarse en tonteras o en pequeñeces. Entonces con esta metáfora de que desde la luna, digamos, que desde el espacio, estos no llegan a la luna, desde el espacio la Tierra se ve como algo tan pequeñito y no se ven ni sus divisiones, ni sus odios, sino que se ve como un punto azul en el universo y se ve entonces algo como de unidad y como algo... bueno, y mientras estaba haciendo todo ese relato tan hermoso, la unidad parece pequeña e insignificante. Pero el socialismo significa acercarse a los demás, convivir con los demás. Entonces, toda una resignificación que hace a los significados que la madre le ha ido dando también a lo largo de su vida, que lo transforman en un ser amoroso, solidario, que no hacen más que la madre se sienta tan orgullosa de todos esos esfuerzos y que le pueda dar un sentido el sentido del amor que han significado. Por supuesto que la hermana se mata de risa, ella ya sabe que le contó la verdad. Y al final ella termina diciendo increíble. Y las últimas escenas son de fuegos artificiales. Y ella también con cierto rostro de alegría, que en general yo siempre pienso estas películas en donde las últimas escenas de un personaje que se está despidiendo de la vida es con un gracias o es con una sonrisa, son como los modos que son como tipo los broches de oro de muchas películas, porque en algún punto son como la metáfora de alguien que efectivamente puede partir en paz con su propia historia, que probablemente si no hubiese podido enunciar a sus hijos lo que necesitó enunciar en ese momento, tal vez esa sensación de paz consigo misma y con los otros con la cual parte tal vez no hubiese sido posible. Pero digamos, una linda película en donde para mi gusto es como la metáfora de con qué sabiduría pudo revisar en esta oportunidad que la vida le dio, revisar su propia historia y poder valientemente hacer actos de reparación muy intensa para con ese grupo familiar, de reparación realmente muy grande, y en algún punto entonces este cierre íntegro de su propia historia. Las últimas escenas son justamente cuando lanzan las cenizas al este y al oeste. Y el recuerdo que va a permanecer, que va a perdurar en ellos, de esta mamá que tuvo esta historia de vida tan singular, que los involucró, pero que se dio también en el contexto de una historia política y social también tan particular, que va a dejar sus marcas, que va a dejar también sus huellas en ellos, y al mismo tiempo ellos ahora ya llegando a una vida adulta en donde también tendrán que, como todos y cada uno de nosotros, ir entrando en la vida adulta e ir descubriendo que la vida adulta nos va a enfrentar muchísimas veces a decisiones y a elecciones. Es decir, porque una cosa en esto de la revisión es estar acá, pero cuando estos pibes que están entrando al mundo adulto tengan que empezar a tomar decisiones, empezarán a percibir, y probablemente de a poco también la irán comprendiendo cada vez más a la madre, que qué difícil que es tomar decisiones cuando uno está pensando
en cómo va a gobernar su vida y cómo va a ser el futuro. Y como siempre uno en la vida adulta está muy atrapado por decisiones y por problemas que no tienen soluciones perfectas, porque los problemas que nos trae la vida con sus contradicciones y con sus ambigüedades son de un grado de incertidumbre y un grado de inestructuración que nos exceden completamente nuestras posibilidades. Entonces, bueno, los pibes están acá, no están revisando la vida, la están viviendo, como Cristian en su momento la estuvo viviendo. Y no fue ni tan sencillo, y para nadie es tan sencillo vivirla, ni tan fácil poder prever, así como revisar es hacia el pasado. No es para nada fácil prever cuál va a ser la resultante de las decisiones que nosotros vamos tomando. Cuando trabajamos estas cosas en los cursos, yo siempre me acuerdo de esta idea de que en definitiva uno en la vida adulta, cuando va entrando en la vida adulta, muchas decisiones que toma, está convencido de que son las mejores decisiones que se podrían haber tomado. Uno no hace jugadas pensando que son malas jugadas, es como jugar al ajedrez, uno cree que está haciendo lo mejor, lo que pasa es que después la vida contesta, como en una partida, el otro te contesta, y eso que vos pensabas que sí, que era un gran acierto, es decir, qué desastre, qué macana, cómo no sé qué, cómo no sé cuál. Pero solamente con el diario del lunes es que es fácil ver para atrás las cosas. Mientras no tenemos ese diario, es muy difícil poder prever el resultado de nuestras decisiones a futuro. Cuando trabajamos esto en un curso, yo siempre me acuerdo de cómo una de las típicas comportamientos de los cuales uno puede revisar y sentirse en remordimientos o en negación es el sí quiero. Sí, sí quiero y hasta que la muerte nos separe. Bueno, ese tipo de actos, evidentemente que cuando uno los hizo en su momento estaba muy convencido de lo que estaba diciendo, o estaba bastante seguro, o por lo menos muchas veces estaba bastante ilusionado, o había idealizado lo que iba a ser la vida a futuro con una determinada compañía. Entonces, años después, revisamos, y ahí es cuando digo cómo las cosas van cambiando sus sentidos a medida que va pasando el tiempo. Y no solamente van cambiando el sentido, sino que ahí tendríamos que ver en qué medida vamos siendo capaces de poder entendernos a nosotros mismos del por qué hicimos las cosas que hicimos. Y que tal vez, sobre todo, pudiéramos ver que las cosas que hicimos en nuestros pasados estuvieron constreñidas por los factores que marcaban esos momentos, y que uno quizás muchas veces hay muchas cosas que incluso las hizo con las mejores intenciones, y que las intenciones humanas tienen un valor grande, porque las intenciones también marcan sentidos de las cosas. Esta madre también tuvo intenciones de cuidado para con sus propios hijos, más allá de que también podrían haber reproches ahora y todo lo demás, pero hubo también intencionalidades que es importante resaltar y rescatar. Me acuerdo también que la semana pasada hicimos como un juego, y que creo que eso fue lo que despertó como algunas reflexiones, sobre todo en Cristina Calvo. Gracias, Cristina, por lo que mandaste en el grupo y como esas preguntas. Cuando yo decía que, por ejemplo, los muchachos, ahora los pibes, tuvieron que tomar una decisión con respecto a la mamá, que era mantenerla en esta situación tan extraña en la que estaba, con todo el auxilio mecánico, cuando de repente los médicos no necesariamente decían que había muchas posibilidades, por no decir que esas posibilidades eran mínimas. Entonces mantenerla conectada, no mantenerla conectada, entonces eso es como una decisión muy muy difícil. Lo pienso para cualquiera, lo pienso para estos muchachos jóvenes, tomar una decisión así con la mamá, y de repente el hermano que dice, no, yo creo que tenemos que mantener mientras haya
posibilidades o alguna esperanza, y de repente la hermana que podría decir esto no es vida, y no sé si mamá hubiera querido o no hubiera querido esto. Y entonces yo digo, en la película, más adelante, bueno, la madre despierta, etcétera, etcétera. Esas son. Entonces, cuando uno mira hacia atrás, yo decía, bueno, de repente el hermano ahora con toda la razón del mundo puede reprocharle a la hermana, y vos querías desconectarla y mirá lo que hubiera sido, no sé qué, no sé cuá. Pero así como ocurrió lo que ocurrió, podrían haber ocurrido otras cosas a partir de esta decisión. Si no tenemos que confundir ciertas decisiones del pasado con el devenir que las cosas han tenido, porque también podría haber habido otro devenir, ¿sí? Es decir, también podría haber sido que la madre estuviese muchísimo tiempo en esa situación, que las cosas no prosperaran y que después de un año la familia estuviese aún más peleada entre ellos como hermanos, desunidos, no sé qué, no sé cuál, y que la madre falleciese. Entonces en ese punto la hermana le podría decir, viste, yo te dije hace un año que había que desconectarle y no sé qué. Entonces, esos reproches, como quien dice, que uno a veces se autoimpone o que puede a veces reprochar a otros por decisiones que se tomaron en algún momento del pasado, habría que tratar de ser como más indulgente con ellos o tratar de leerlos no tan linealmente. Cristina, cuando yo hacía este como comentario en la otra clase, se acordaba de la situación de Gustavo Cerati, que fue un caso público muy conocido en donde justamente después de un accidente cerebrovascular él queda en una situación de coma, y Gustavo Cerati creo que fueron por lo menos 4 años y medio de estar en estados vegetativos, con auxilios mecánicos, digamos así, para esta cuestión como de una vida muy alejada de lo que nosotros entendemos lo que es la vida, y en donde de nuevo yo creo que son como útiles esos dos conceptos que habíamos trabajado en clases previas cuando hablábamos de la autoconservación y la autopreservación. Entonces se nos genera una cosa lacerante porque tenemos la evidencia de la conservación de la vida, entonces está vivo, y al mismo tiempo tenemos la angustia de la percepción de que no hay una autopreservación del otro en tanto el otro es lo que el otro ha sido históricamente, del otro como, bueno, como un ser con ciertas cualidades que es lo que lo definen en términos identitarios. Entonces son situaciones realmente muy, muy angustiantes en donde está como ese juego de esas dos dimensiones desacopladas. Y de nuevo, ¿qué decisiones tomar? Digo, ahí viene algo realmente para mi gusto bien complejo. ¿Qué decisiones tomar? De nuevo, no hay situaciones en donde no hay decisiones correctas o incorrectas. De nuevo, sería fácil tal vez decir, pobre Cerati, porque fueron tantos años, me parece algo tan inhumano, fue tanto sufrimiento para la madre, o tal vez fue prolongar algo innecesario, etcétera, etcétera, y con el devenir de los acontecimientos, uno si tenía como sus pruritos de esa decisión, podría reafirmarlos. Claramente no, fue una buena decisión. También podría haber ocurrido como en la película, que a los 2 años de repente alguna cosa como más milagrosa o más y esta persona hubiese logrado empezar a progresar y a salir adelante. Entonces ahí uno miraría la decisión con otros ojos. Yo creo que tiene poco de utilidad. Es decir, yo creo que acá la clave es poder llegar a tolerar justamente que en la vida muchas veces implica tomar decisiones en el marco de la incertidumbre más brutal, y vivir con la incertidumbre es algo que a la condición humana evidentemente nos cuesta un Perú. ¿Qué hay en la condición humana? O sea, ¿qué hay en esa mamá que tal vez decidió que Cerati siguiese conservándose? Y yo creo que hay algo que es muy de nuestra condición humana, que es que nosotros, si hay algo que nos cuesta perder casi todo. Pero perder los objetos de amor es algo que a nosotros nos transforma absolutamente. Cada duelo, y de cada duelo, nosotros salimos absolutamente transformados. Porque no hay nada más duelo doloroso
que pérdidas de objeto de amor, que siempre implican en algún punto pérdidas muy importantes y desregulaciones muy brutales en nuestra vida psíquica. Cuando nosotros perdemos objeto de amor, duele. Como dice Manuel Rosa Montero, la vida es bella, pero duele. La vida es bella, pero duele. Entonces yo digo, ¿qué hay en una decisión materna de ese tipo? Y bueno, yo lo que creo que hay es justamente que a nosotros la pérdida de los objetos amorosos duelen mucho. Yo hace este año lamentablemente he transitado esas emociones tan ambiguas ligadas a una persona que fue alumna mía en el CEPRAN durante muchos años, la cual yo quería y quiero, ahora en otro plano, muy, muy mucho, y que tuvo un problema cardíaco y quedó en situación así, de coma inducido durante mucho tiempo, después algunos tipos de reacciones, entonces fue un periodo de tiempo muy largo, lamentablemente, muy duro, en donde uno constantemente se sentía atravesado por esa ambivalencia de, bueno, la tristeza de esa delicadísima situación de salud, pero al mismo tiempo esa ambivalencia de que a veces uno querría que la vida continúe a toda costa, pero en otro momento uno dice, no será ya el momento en donde efectivamente pueda partir y tal vez sea esa una mejor solución, no sé ni qué palabras usar, porque cualquier palabra que uso me siento incómodo en usarla, pero que sea tal vez el destino que la vida tiene para tal vez no un futuro de una dependencia muy grande, de un estado muy crítico y muy difícil de reponer la autonomía con la cual ella había vivido toda su vida. Es decir, uno transita esas cuestiones absolutamente ambivalentes totales, ambivalentes absolutas. Entonces, de nuevo, yo no sé si... No sé, estoy seguro que no tienen respuestas correctas. Fue correcto preguntar, es decir, creo que sería incorrecto hacerse ese tipo de preguntas. ¿Fue correcto la decisión de Cerati, de la mamá de Cerati, de hacer tal o cual cosa? No hay una respuesta, creo que por lo correcto o lo incorrecto. Creo que fue como muy, muy de nuestra condición humana aferrarnos a esperanzas. Aunque a veces esas esperanzas puedan ser muy ilusorias. Pero ¿cómo reaccionaría yo en una situación? Porque por ahí lo más interesante sería pensarlo empáticamente, decir, bueno, a ver, y si yo fuese una mamá y mi hijo es el que está en una situación así, ¿qué haría? Y ahí puedo asegurar que las decisiones que uno tome no creo que sean sencillas de tomar. Sí creo, eso fue una de las cosas que sí me llevó a reflexión, sí creo que uno en la vida puede efectivamente comentar a otros, a los seres que uno desea, a los seres que uno quiere, poder comentar cuáles son los deseos de cómo vivir y eventualmente, quizás hasta de cómo morir o de cómo partir. Entonces estas situaciones que a veces se están viviendo, que son las del orden del ensañamiento terapéutico, es decir, situaciones en donde la vida muchas veces se sostiene pura y exclusivamente que por toda una serie de procedimientos médicos un tanto excepcionales, eh, bueno, uno podría dejar dicho a las personas que uno quiere cuáles serían nuestras voluntades o cuáles serían nuestros deseos. Y eso creo que sí podría ser como de un alivio muy grande para las decisiones que otros tienen que tomar, porque nada más difícil que tener que tomar decisiones que tengan que ver con la vida de otras personas. Porque una cosa es tomar una decisión con respecto a uno mismo, entonces quizás uno con uno mismo se siente ya más en condiciones de poder enunciar responsablemente y hacerse responsable de la propia vida y de lo que uno querría o no querría, pero a todos nos costaría muchísimo más tener que tomar una decisión que tiene que ver con la vida de otro.
como los chicos de la peli. Es decir, ese hijo no estaba, yo creo que no hubiera estado nunca en condiciones de poder tomar una decisión como, bueno, retiremos los sostenes terapéuticos, retiremos todos estos elementos, desconectemos a mamá. Ese hijo, con el enlace, con el grado de enlace amoroso que tenía con esa mamá, hasta no agotar la última de las esperanzas, no hubiese jamás podido avanzar en una dirección así. ¿Está bien o está mal? De nuevo, para mí no es lo correcto y lo incorrecto, es lo que ese muchacho necesita, es tal vez un desconocimiento de cuáles serían los pareceres de la mamá. Si esa mamá de repente hubiese dejado o hecho saber que en una situación como la que vivió, ella hubiese sido su decisión la desconexión, quizás ese hijo no se tenía que enfrentar ante el dilema. ¿Por qué? Porque ya al tener el dato, tal vez se enfrenta igualmente a un dilema, si es obedecer o no, respetar o no un deseo de otro, pero habría una mayor, disminuiría la incertidumbre, habría una menor incertidumbre con respecto al qué hacer. Y habría una posibilidad también, quizás, de tomar decisiones más en la dirección de lo que es lo amoroso, que es el respetar el deseo de otros. Por eso también cuando vos, Cristina, comentabas lo de la sobrina y la eutanasia, bueno, ahí estamos justamente en esas temáticas que son tan de nuestra condición humana, tan de tanta complejidad, que solamente para mí son entendibles también. Es decir, si uno los puede ya no tanto pensar a esos fenómenos en términos de formalidades abstractas, es decir, porque cuando uno los piensa en términos como formales, como temas como el aborto, la eutanasia, esos son temas que uno si los piensa solamente en un plano como de la racionalidad formal, puede ser que nuestros sistemas de valores, que nuestros sistemas de creencias, que nuestros sistemas ideológicos y de entender la vida y las cosas, nos lleven a cerrarnos en determinadas posiciones más firmes. Y creo, en cambio, que cuando uno lo narra como historias concretas de personas con nombres y apellidos, entonces, bueno, una sobrina que tuvo tal enfermedad, de tantísimos años de sufrimiento, de una parte ya como de inevitable deterioro, de una decisión, entonces, cuando uno le pone carnadura a esos fenómenos, ahí uno comprende un poco más y entiende, tal vez disminuyendo como el juicio moral de las decisiones que se toman, de cómo, siendo muy difíciles muchas decisiones, uno pueda empezar a respetar más. A mí me parece muy respetable lo de tu sobrina, como quien dice, respetar más esas decisiones que las personas han tomado en la vida de cómo gobernar la propia vida, aún a sabiendas de que en esas decisiones que uno toma, obviamente que también puede ser que inciden otros, como seguramente para esa mujer también habrá sido todo un dilema tomar decisiones a sabiendas de que tal vez los hijos no le miraban con toda la aprobación o que otras personas tampoco, pero entendiendo de nuevo en que yo creo que son los dilemas que como la vida misma, soluciones no tienen. Tienen acciones que dejarán sus marcas, que dejarán sus huellas, que incidirán en vidas de otros, y que quizás las enriquezcan, que quizás lleven también a procesos de comprender esto que es la ambigüedad de la vida. Digo, entendiendo y respetando las decisiones que toman otros y comprendiendo, y eso es un poco también la idea de la integridad psíquica, bueno, y comprendiendo que cada uno de nosotros en realidad va a intentar también vivir su vida de la manera que considere la más adecuada para uno mismo y que puede ser distinta a los modos de ver la vida de otras personas. Bueno, estimada gente, voy a hacer un corte entonces en este punto.
Y nosotros ahora vamos a empezar a meternos en la próxima temática, ¿sí? Ya les voy a contar a la vuelta de qué se trata, de la próxima puerta que vamos a abrir, de la próxima pregunta de la vida, los asuntos importantes de la vida con los que vamos a empezar a trabajar. Bueno, terminamos esta parte.